Bueno, que el Eterno nos bendiga nuevamente. Vamos a ver, amados, si podemos expresar si es la voluntad del Eterno, ya que el internet está bastante crítico por acá. Gloria al Señor. Bueno, quería esta noche, en el nombre poderoso del Señor Jesús, hablarle de algunos principios esenciales a través de los cuales usted y yo vamos a poder ser manifestados como respuesta en este tiempo. Por encima de todas las cosas en este tiempo, donde ciertamente la necesidad nos invita a convertirnos en una manifestación de Dios en la tierra donde Dios nos ha colocado. Por eso la necesidad suprema, la suprema necesidad de que nosotros podamos ser doblegados a la voluntad del Padre, que podamos ser doblegados a la voluntad del Padre, que podamos estar sensibles a la dirección del Espíritu Santo, que podamos estar sensibles a la dirección del Espíritu Santo, que podamos identificar, que podamos discernir cuál es la voluntad de Dios. Por eso hay un principio poderoso para todos aquellos que desean. Hay un principio poderoso para todos aquellos que desean convertirse en la respuesta. Muchas veces queremos la respuesta, pero nosotros necesitamos convertirnos en la respuesta. Necesitamos ir a donde está la necesidad, pero necesitamos ir bajo manifestación. Necesitamos no la respuesta, necesitamos ser la respuesta. Y la respuesta la vamos a descubrir a través de lo que Dios está hablando. A través de lo que Dios está hablando. Por eso, antes de ir a orar, necesitamos orar primero. Antes de ir a orar, necesitamos orar primero. El que ora antes de ir a orar, irá a orar no esperando la respuesta. El que ora antes de orar, irá a orar como la respuesta. Y esa debe ser la posición. Esa debe ser la posición de cualquier hombre o de cualquier mujer que está en expectativa de que Dios pueda irrumpir y pueda intervenir en asuntos que humanamente son imposibles. Por eso necesitamos pedir al Padre, necesitamos pedir al Padre
que nos mantenga en un alto grado de sensibilidad a la palabra. Necesitamos pedirle al Padre que nos mantenga en un alto grado de sensibilidad a la persona del Espíritu Santo. Necesitamos pedirle al Padre que nos ayude a mantenernos en una óptica correcta. Necesitamos comprobar cuál es la voluntad del Eterno. Necesitamos comprobar cuál es la voluntad del Eterno. Necesitamos identificar cuáles son las necesidades las cuales el Padre está esperando que sean cubiertas a través de nuestra oración y de nuestra intercesión. Porque muchas veces estamos orando en sentido contrario a lo que es el designio del Eterno. Muchas veces estamos orando en sentido contrario a lo que desea el Padre. Muchas veces estamos orando contra Dios. Gloria al Señor. Y por eso, una de las cosas, oiga esto, voy a ser rápido porque el internet me está jugando una fuerte. Una de las cosas que necesitamos pedir al Padre en el nombre poderoso del Señor Jesús es estar en una posición de estar doblegado. Necesitamos estar en una posición de rendición a Él. Necesitamos estar en una posición de rendición a Él. Gloria al Señor para siempre. Entonces, una de las cosas que encontramos en la carta de Santiago, en el capítulo 5, cuando Santiago hace referencia a la intercesión de Elías. La oración tiene un principio, la intercesión tiene un principio. La intercesión tiene que ser estrictamente escritural. La intercesión debe ser estrictamente escritural. Quiere decir que cuando usted toma la escritura y comienza a leer la escritura en voz alta, usted lo que está haciendo literalmente es orar lo que Dios está orando. Necesitamos orar lo que Dios está diciendo. Y cuando oramos lo que Dios está diciendo, entonces lo que Dios está diciendo se manifestará, se hará una realidad. Por eso, orar en el sentido, amado. Creo que la palabra aquí juega la palabra es de vital importancia si nosotros estamos esperando que Dios pueda intervenir. La Biblia dice que Elías oró fervientemente para que no lloviese. Y ese fervientemente refiere en sentido de que Elías estaba en la posición correcta. Elías estaba en la dirección correcta. Elías estaba orando en sentido a lo que Dios había dicho. Elías estaba orando en sentido a lo que Dios había revelado.
Gloria al Señor para siempre. Entonces dice que oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió. Y no llovió. Quiere decir que tiene que haber en nosotros ese grado de sensibilidad. Nosotros debemos aprender a orar en sentido a lo que Dios está hablando para este tiempo. Una de las razones por las cuales muchas veces no hay respuesta en sentido a lo que estamos clamando y a lo que estamos gimiendo, es porque estamos gimiendo y es porque estamos orando, pero son oraciones vacías de palabra. Oraciones vacías de palabra. Por eso la intercesión tiene que ser estrictamente escritural. Tiene que ser la intercesión estrictamente apegada al designio y al deseo del Eterno, para que pueda haber una intervención de la mano de Dios en lo que humanamente no tiene respuesta. Allí Dios desea intervenir. Por eso Jesús ora cuando los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Jesús les dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y que venga tu reino, y que se haga tu voluntad, que se haga en la tierra así como se hace en el cielo. Quiere decir que un principio importante para que nosotros podamos tener respuesta, sobre todo en el ahora, en el tiempo presente, es identificar cuál es la voluntad de Dios. Identificar cuál es la voluntad de Dios. Porque a veces se persigue un algo que es contra Dios. A veces se persigue un sentido, pero no es el designio de Dios. A veces se persigue un objetivo, pero no es el objetivo del Eterno. A veces estamos orando en sentido de nuestra propia realización, de lo que queremos lograr y de lo que queremos alcanzar. A veces estamos orando en un sentido de egoísmo. A veces lo que estamos elevando es hechicería y brujería. A veces estamos manifestando el deseo de nuestro propio orgullo. Gloria al Señor, porque nos hemos levantado nuestro propio ídolo. Gloria al Señor para siempre. Entonces, nosotros tenemos que estar claros cuál debe ser nuestra posición. Por eso es que hay tanta gente, sobre todo a nivel de redes, manifestando desde una posición incorrecta. Gente que andan es detrás de seguidores. Personas que lo que andan es promoviendo su propio nombre. Amado, pero Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria con nadie, y por eso, sobre todo en esta temporada que nos ha tocado vivir a nosotros, donde hay tantas voces que hablan, donde hay tantos profetas que hablan, nosotros necesitamos tener una claridad. Necesitamos pedir al Espíritu que Él afine nuestro oído para que nosotros podamos identificar cuál es el designio del Eterno y tomar eso que Dios está hablando, eso que Dios está revelando como punta
como punto de partida para que nosotros podamos ser eficaces y lo que Dios está hablando en el cielo pueda hacerse una realidad en la tierra. Padre, que se haga tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para usted? ¿Qué es lo que Dios está esperando que usted haga? ¿Cuál es la dirección que Dios está señalando para usted en este tiempo? ¿Cuáles son las necesidades que Dios está esperando que usted supla o que usted cubra desde la posición de intercesor? Gloria al Señor. Un intercesor, la posición de un intercesor siempre debe de ser o debería de ser la de cubrir las necesidades del otro. Cubrir las necesidades del otro. Quiere decir que esa es una de las razones por las cuales muchas veces Dios no interviene en los asuntos que nosotros estamos presentando a Él. Estamos orando, como dice Santiago, ustedes piden pero no reciben, porque piden mal, piden para gastar en sus propios deleites. Está orando en sentido contrario. Por eso orar la palabra es algo que he estado hablando durante todos estos días. Orar la palabra. Orar la palabra. Orar la palabra es orar lo que Dios está hablando. Quiere decir que cuando usted ora la palabra, usted no está esperando la respuesta. Usted está orando la respuesta. Por eso cuando Pedro y Juan subieron al templo, hablé de eso ayer, a la hora novena, a la hora de la oración, iban a orar, pero ya habían orado. Y al ir y al haber orado, antes de orar, al encontrarse con la necesidad, no tuvieron que orar para cubrir la necesidad. Gloria al Señor para siempre. Ellos no subieron a la hora novena de la oración al templo a buscar la respuesta. Ellos iban manifestados. La respuesta, ellos se habían convertido en la respuesta. De lo que tengo yo te doy. 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 Por eso es que vea esto, que esto es poderoso. Porque es un principio que nosotros hemos estado aplicando. Y Dios nos ha llenado de muchísimos testimonios. De muchísimos testimonios. Escuche, porque Dios no se hará responsable de algo que Él no dijo. Dios se hará responsable de lo que Él dijo. Y lo que Él dijo es su palabra. Y su palabra es lo que Él desea. Su palabra es la voluntad de Él para nosotros. Padre, que se haga tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Y al orar lo que Dios habla, entonces Dios responderá a lo que yo estoy diciendo, porque yo estoy orando en sentido al designio, a lo que se me reveló, al deseo de Él. Gloria al Señor para siempre. Entonces necesitamos comprobar. Por eso me gustó una palabra que hace algún tiempo atrás un pastor predicó en nuestra congregación. Y él hablaba de que el hombre de Dios tiene que tener una mente bíblica. Nosotros necesitamos aprender a ser estrictamente bíblico en lo que estamos orando. Nosotros necesitamos aprender a ser estrictamente escriturales en lo que estamos intercediendo. Necesitamos nuestras oraciones, necesitamos pasarlas por el filtro de la escritura. Necesitamos comprobar si lo que estamos orando se apega al designio de Dios para nuestras vidas.
Gloria al Señor para siempre. Necesitamos, como dice el apóstol Pablo, necesitamos ser llenos del conocimiento de la palabra. Por eso Jesús mismo añade: escudriñen las sagradas escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio. Ellas son las que dan testimonio. En pocas palabras, amado hermano, Jesús mismo en su vida se tuvo que apegar estrictamente a este principio. Se tuvo que apegar estrictamente a este principio. Nosotros en la Escritura sabemos que Jesús está orando, pero no sabemos qué Jesús está diciendo. Por eso Jesús enseña que cuando vayas a orar, entra en tu habitación y cerrada la puerta, ora a tu Padre que te ve en secreto. Y tu Padre que te ve en secreto, Él te va a recompensar en público. La recompensa pública de la vida ministerial de Jesús solamente era la recompensa de una vida estrictamente, de una vida íntima, estrictamente apegada al designio del Eterno. El designio del Eterno es su palabra, es su palabra, es su palabra, es su palabra. Por eso me gustó, y es algo de lo cual siempre habla la pastora Rina. Ella nos ha enseñado que nosotros necesitamos saber qué opinión tiene Dios. ¿Qué opinión tiene Dios acerca de nosotros? ¿Qué opinión tiene Dios de nosotros? ¿Qué opinión tiene Dios de ti? Porque a veces estamos apegados estrictamente a lo que deseamos. A veces estamos apegados estrictamente a lo que deseamos alcanzar. Y por esa razón es que no nos hayamos manifestados en sentido de poder ser la boca de Dios y una respuesta. Pedro y Juan, antes de orar, ya habían orado. Y por eso es que siempre andamos buscando una respuesta. Porque hemos perdido la capacidad de comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Necesitamos, amados, ser sensibles al designio, a lo que Él está hablando, para que Dios pueda responder, para que Dios pueda responder, para que Dios pueda ser propicio, para que Dios pueda intervenir en asuntos que humanamente no tienen respuesta, para que Dios pueda ir delante de nosotros como poderoso gigante, para que Dios, para que la mano de Dios que no se ha cortado se manifieste y Él pueda ser propicio en tiempos de crisis, para que Él pueda ser propicio en tiempos de angustia, para que Él pueda ser propicio en tiempos de necesidad. Entonces necesitamos apegarnos al libreto del Eterno. Necesitamos apegarnos. Por eso, uno de los principios que debe tener un intercesor en su vida es el sacrificio de sí mismo. El sacrificio de sí mismo.
el sacrificio de sí mismo. El sacrificio de sí mismo. Quiere decir, ese principio, lo que básicamente implica es poner nuestra propia vida como sacrificio. Poner nuestra propia vida como sacrificio. Pero estamos tan... hemos alimentado tanto nuestro ego que eso nos ha impedido estar en una posición correcta para que Dios pueda ser propicio y podamos ser la respuesta que Dios está esperando que nosotros seamos para nuestra nación en este tiempo. El sacrificio de sí mismo. El sacrificio de sí mismo. El sacrificio de sí mismo a favor de aquellos por los que estamos orando. El sacrificio de sí mismo. Por eso la Biblia establece que al altivo Dios lo mira de lejos, pero al humilde Dios dará mayor gracia. Y el humilde es aquel que está dispuesto al sacrificio de sí mismo. Al sacrificio de sí mismo. Quiere decir que nuestro grado de sensibilidad debe ser tan alto como para poder tener la capacidad de colocarnos en el lugar de la persona que está sufriendo y cubrir, suplir, intervenir y cambiar la realidad de aquel por el cual nosotros estamos orando. A veces, fíjese, que a veces estamos intercediendo, pero no hay en nosotros el sentido de ponernos en el lugar de la persona que está sufriendo. Es sentir el dolor de aquel que tiene dolor. Es colocarse en la misma posición donde se encuentra la persona que está padeciendo la necesidad. Esa es la razón por la cual, o una de las muchas por las cuales no hay una intervención divina en asuntos, porque siempre estamos pensando en nosotros, siempre estamos pensando en lo que queremos lograr, en lo que queremos alcanzar, siempre estamos pensando en nuestra propia integridad, siempre colocamos por delante nuestra propia reputación. Y si usted no está dispuesto a renunciar a todo eso, entonces jamás podrá estar en la posición correcta para que Dios pueda ser propicio a lo que usted está pidiendo. Gloria al Señor para siempre. Por eso, hablando acerca de la vida del profeta Elías, que obviamente era un hombre de oración, Elías tuvo que orar por lo que Dios le dijo. Elías tuvo que orar por lo que Dios le dijo. La plataforma sobre la cual se posicionó el profeta era lo que Dios estaba hablando.
yo tengo la convicción total de los que están de aquel lado, y espero que usted me diga amén, me haga algún comentario, de que Dios desea intervenir. Por eso, si hay un tiempo propicio para que usted se coloque en la posición del intercesor, es en este tiempo. Si hay un momento propicio para que usted pueda convertirse en respuesta y en boca de Dios en esta tierra, en este tiempo, es este tiempo. Porque el tiempo de crisis lo ha creado Dios. El tiempo de crisis lo ha creado Dios. Con la intención, con el propósito de Él manifestar su gloria. Y necesitamos, escúchenme, necesitamos compartir esto. Tiene mucho que ver con lo que estamos escuchando. La Biblia dice que la fe viene por el oír. Quiere decir que muchas veces estamos mal influidos por los que... Ok, volvimos. Estamos mal influidos. Hay mucha gente mal influida por lo que se está diciendo. Necesitamos tomar la palabra. Necesitamos tomar la palabra. Usted está escuchando esto, amado. Toma la palabra como plataforma. Toma la palabra como punta de lanza. Toma la palabra como punto de partida. Toma la palabra. Toma la palabra. Por eso dice la Escritura que el conocimiento alumbra los ojos. El conocimiento alumbra los ojos. Por eso el proverbio recomienda: átala a tu cuello y escríbela en la tabla de tu corazón. Y el resultado será que hallarás buena opinión delante de Dios y delante de los hombres. Necesitamos comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, y solamente entonces, nosotros caminaremos en sentido de estar manifestados o convertidos en la respuesta. Usted tiene que ser la respuesta. Usted tiene que ser la respuesta. Usted tiene que ser la respuesta. Gloria al Señor. Entonces, a través de la intercesión, su identificación, su obediencia y su completa sumisión a la voluntad de Dios, su propio sacrificio, el objetivo, su posición de supremo poder y autoridad sobre todas las cosas. Cuando morimos a nosotros mismos y permitimos que el Espíritu Santo tenga control absoluto para orar a través de nosotros con gemidos indecibles, entraremos en el terreno de poder y de autoridad. Entraremos en el terreno de poder y de autoridad. Pedro y Juan, voy a Pedro y Juan nuevamente, subieron al templo a la hora novena, la hora de la oración.
Pero antes de orar, ya habían orado. Ellos no iban por respuesta. Ellos eran la respuesta. Ellos eran la respuesta. Elías necesitó estar en la posición correcta. ¿Cuál es tu posición respecto al designio? Debe ser la voluntad del Eterno. Debe usted estar en el centro de la voluntad del Eterno. Debe usted estar en la voluntad del centro, en el centro de la voluntad del Eterno. Jesús mismo tuvo que apegarse a este principio. Identificación, sacrificio, para poder caminar en poder y en autoridad. Por eso es que oramos, pero no manifestamos. Por eso es que oramos, pero sin evidencia. Por eso es que oramos, pero no hay un sentido de intervención divina. Porque todavía no estamos en la posición que Dios desea que nosotros estemos, para que podamos entonces ser nosotros convertidos en lo que Él desea manifestar para este tiempo final. Ser una respuesta contundente a las necesidades de este tiempo presente. ¿Habrá alguien ahí que diga amén, que diga gloria a Dios? Entonces, yo quiero dar gracias al Señor. Yo quiero dar gracias al Señor. A mí me gusta hablar mucho de estos temas porque ha sido una marca en mi vida personal. Y nosotros estamos totalmente convencidos de que no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Tenemos la convicción total, estamos convencidos plenamente de que el tiempo difícil que Dios ha permitido en nuestra nación es para llevarnos a nosotros estar en la posición donde Él pueda convertirnos en esa manifestación. Gloria al Señor para siempre. Estamos totalmente convencidos de que lo que vive nuestra nación es el momento oportuno del Eterno, porque Él desea intervenir, Él desea obrar, Él desea manifestar su gloria. Y por esa razón Dios ha permitido este momento violento, Dios ha permitido este momento de sacudimiento para hacernos regresar a Él, para llevarnos a la posición que nos corresponde como iglesia, para que podamos estar, como dice el apóstol Pablo y lo decía ayer, porque Pablo dice que él gemía, que él oraba, y dice que el gemido de Pablo era tan intenso, el gemido de Pablo era tan profundo, era tan genuino, estaba tan apegado al designio, a lo que era la voluntad de Dios,
Dice Pablo, gimo como la mujer que tiene dolores de parto. Gimo como la mujer que tiene dolores de parto. Entonces necesitamos asumir nuestra posición. No somos de oposición. Necesitamos asumir nuestra posición. Y nuestra posición es la de estar en el medio. Hemos sido llamados a ser pacificadores. Porque Pablo señala que se nos dio el ministerio de la reconciliación. Gloria al Señor para siempre. Necesitamos hacer como el profeta. Gloria al Señor. El profeta, aunque oyó el designio del Eterno, tuvo que subir al monte a orar. Gloria al Señor, para que la voluntad del Eterno fuese cumplida en la tierra y se cerrase el cielo y viniese el juicio de Dios a la tierra. El profeta tuvo que estar en la posición en la cual se colocaban las mujeres hebreas cuando iban a dar a luz a un hijo. Gloria al Señor para siempre. El profeta entendía, gloria al Señor para siempre, que la respuesta estaba dentro, porque de su interior correrán ríos de agua viva. Gloria al Señor para siempre. Entonces necesitamos estar en la posición correcta para poder parir lo que Dios dijo. Necesitamos estar en la posición correcta para poder parir lo que Dios dijo. Necesitamos estar en la posición correcta para poder manifestar lo que Dios habló. Necesitamos estar en la posición correcta. Necesitamos estar en la posición correcta. Por eso, y esto es poderoso, como intercesores, debemos primero que nada identificarnos con la gente que está perdida a nuestro alrededor, en nuestras comunidades y ciudades. No hay ninguna otra forma de orar efectivamente por los perdidos si no podemos identificarnos con ellos hasta el punto de sus necesidades. Por eso es que no somos respuesta. Por eso es que lo que hemos visto, los pronunciamientos de algunos que se hacen llamar hijos de Dios. Gloria a Dios. Ok, vamos a ver si concluimos. Necesitamos. Discúlpeme que hay problemas con el internet. Necesitamos identificarnos con lo que Dios desea. La religión pura sin mácula delante del Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Por eso, al predicar la palabra, usted está intercediendo. Quiere decir que el que está predicando necesita estar profundamente identificado. Gloria a Dios. El que está predicando necesita estar profundamente identificado con las necesidades del público que le va a oír.
Escuche esto que es interesante, que es importante. Debemos desear identificarnos con los alcohólicos y drogadictos, con las prostitutas, con aquellos que han sido abandonados, con los pandilleros, hasta el punto de sentir sus enfermedades, su dolor, su sufrimiento, y que nuestros corazones sean motivados o movidos a tener una verdadera compasión por ellos. Jesús siempre fue movido por compasión. Jesús nunca predicó en sentido de construir su propio imperio. Jesús nunca intercedió en sentido de su propio nombre o de su propia realización personal. La Biblia dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús estaba dispuesto totalmente a el sacrificio de sí mismo. A el sacrificio de sí mismo. Al sacrificio de sí mismo. Al sacrificio de sí mismo. Por eso siempre caminó manifestado. Por eso siempre Jesús tuvo victoria. Por eso Jesús siempre fue la respuesta a las necesidades de la gente. Cuando fue a la tumba de Lázaro ya iba bajo respuesta, ya iba manifestado. No tuvo que orar. Solamente dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído tiempo pasado, antes de ir a manifestar en público. Primero se manifestó en secreto. Eso es